se va a celebrar, precisamente venimos a invitarles, se va a celebrar el 120 aniversario del natalicio. Él nació en 1896, el 26 de agosto. ¿Por qué lo celebramos? Porque aportó mucho a la arqueología. Es uno de los dos pilares fundamentales de la arqueología en Veracruz, a pesar de no ser veracruzano. Creo que quienes llegamos a Veracruz nos consideramos parte ya de veracruzanos, como veracruzanos. Y don José García Payón, el arqueólogo, nació en Chalchihuite, Zacatecas, la zona del desierto, y a partir de eso, la plena etapa de la Revolución Mexicana, cuando empiezan ya en 1910 en el Porfiriato, él migra hacia Europa. Tiene un tío que es historiador y que es diplomático. Con él se va directamente, siendo un chiquillo, 10, 12 años, hacia Francia, estudia en París y posteriormente estudia en Marsella, en el Liceo Puget. La condición económica le permite viajar por toda Europa, conocer todas las civilizaciones europeas, civilizaciones antiguas, Grecia, Egipto, Roma, etcétera, y eso le da un bagaje, además de que en aquella etapa, en aquella época donde la gente que podía se iba a Europa a estudiar medicina, por ejemplo, él estudia diferentes aspectos de la arqueología, historia del arte, psicología, incluso filosofía, materias muy disímbolas que le permiten, cuando llega a México, bueno, llega primero a Estados Unidos, trabaja con Franz Boas, uno de los pilares de la antropología en México, y conoce, entabla relaciones también con Manuel Gamio, el autor del primer proyecto interdisciplinario en México en los años 30 en Teotihuacán. Esto le da a José García Payón la entrada y accede al Estado de México como director de la Biblioteca del Estado de México. La crea, pero paralelo a esto, ya como arqueólogo, sin ser reconocido como tal, no existe la carrera en México, como tal trabaja Malinalco, Calixtlahuaca, y hace importantes descubrimientos, el águila de piedra lítica, trabaja la restauración, le entusiasma la arquitectura y posteriormente es comisionado ya como parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1938, que llega a Misantla. Ahí participa en los trabajos científicos ya de Paxil, Misantla. Regresa una temporada al Estado de México ya como arqueólogo. En 1942 se funda la Escuela de Antropología en México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es uno de los cofundadores. Participa en ello y después migra definitivamente a Veracruz. Aquí va a realizar su carrera, va a trabajar principalmente Misantla, Zempoala, Tajín, Quiahuistla y un sinnúmero de sitios que hoy en día conocemos lo que sabemos en gran parte por el don Pepe. Por él también, él llega primero en 1937, 38, unos cuantos meses a Misantla y después se regresa al Estado de México y nuevamente es comisionado ya como jefe de la zona oriental de monumentos. Estamos hablando de una etapa de héroes. Tan solo para ir a Tajín en aquel entonces tenía que tomar el tren México-Tampico, de Tampico abordar un barco a Gutiérrez Zamora y de ahí al lomo de caballo a Papantla. Esa era una de las rutas. Por eso hablo de una arqueología heroica de don Pepe García Payón. Era un trabajo solitario. Don Pepe casó con doña Magdalena García, que fue secretaria de Victoriano Huerta. Entonces, todo este bagaje hace que don Pepe sea un hombre admirable. El hecho de haber decidido vivir en Veracruz, aislado académicamente, por supuesto, le lleva también a 1953 a invitar a sus colegas, a sus pares, y se lleva a cabo aquí en Veracruz la mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, de la cual es fundador. Por lo demás, Tajín es una ciudad abierta, es un museo abierto, donde él trabaja. Si vamos hoy a Tajín, encontramos que trabajó el 70% de los edificios y los descubrimientos y las interpretaciones del juego de pelota sur,
los fustes de las columnas, las pinturas del edificio I, y con una visión mucho más allá de lo que se creía para su tiempo, innova con la materia de la restauración. Es decir, no reconstruye al 100%, sino aplica la restauración ya con este criterio de dejar no algo para los arqueólogos, sino dejar hacia el futuro para las nuevas tecnologías, lo que hoy estamos viendo. Y se va a elaborar en comunión con la Universidad Veracruzana, pero con el Instituto Nacional de Antropología, por supuesto, como eje rector, este evento. ¿Qué se trata? En el Museo de Antropología de Jalapa, a las 10 horas del día 25 de agosto, el jueves próximo, se va a inaugurar una exposición de objetos personales. Es decir, también estamos haciendo el culto al personaje, al héroe arqueológico, una Indiana Jones de principios de siglo, y posteriormente esa es la parte personal de don Pepe, sus objetos. Pues hoy en día agarramos un GPS, una estación total, y sabemos dónde estamos. En aquel entonces había que medirlo con brújula y adivinar con el sol por dónde andábamos. Bien, y a partir de las 12 horas, en la Facultad de Antropología, de la cual fue fundador también, en Jalapa, se lleva a cabo el evento académico con la participación de diversos arqueólogos, diversas personas que le conocieron y otros que hemos tratado de investigar su vida. Eso estamos hacia las 1 de la tarde, una cosa muy pequeña, y tenemos la visita del doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, que es coordinador de arqueología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos va a ofrecer una charla magistral sobre don Pepe y la arqueología. Es una invitación abierta al público, es en Jalapa el jueves 25 de agosto, en el Museo de Antropología a las 10 de la mañana y en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, donde él fue maestro y fundador, a partir de las 12 horas del 25 de agosto. El dictamen online.